I'll be the last one left when the lights go. Bienvenidos a todos y todas una semana más a mi canal. Esta semana venimos con un reading oposita vlog, un poco de mi semana de estudio. Estamos a domingo y empezamos la semana con carrera de 7 kilómetros. Voy por el 3,5, así que me quedan solo 3,5. Creo que son como las 7:20 o así. Y bueno, el resto de la mañana, cuando llegue ya a estudiar. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I... Y son ya las 3 y pico, he comido y todo. Son las 3 y pico, no, son las 3 menos cuarto. He comido y todo y he terminado el turno de mañana y ahora me voy a poner a leer un poquito. Normalmente intento a la hora de descansar a mediodía ponerme en el salón para no estar todo el día en mi habitación, pero mi hermano está viendo una película y es muy ruidosa y no puedo concentrarme con la lectura, así que voy a descansar un poco aquí en mi habitación leyendo El Castillo Ambulante, que de momento está siendo una lectura preciosa. Para mí El Castillo Ambulante es como mi lugar seguro. Ya os dije que creo que es de mis películas favoritas de Estudio Ghibli, pero de momento estoy disfrutando mucho esta historia porque es bastante... O sea, la esencia es la misma que la película de Estudio Ghibli, pero hay diferencias sustanciales con respecto a la película. Además, yo soy una empanada de la vida y no sabía que es que esto era una trilogía, o sea que es El Castillo Ambulante, El Castillo en el Aire y La Casa de los Mil Pasillos. Así que tengo que leerme el resto de libros en algún momento porque es lo que digo, la ambientación es tan acogedora, las historias que se van entretejiendo entre los diferentes personajes conforme va avanzando la historia y esta que yo ya he visto la película, ya voy conociendo más a los personajes, te vas dando cuenta de pequeñas cosas que pasan a lo largo de la historia que tienen su significado, tienen su razón de ser y no sé, es que de verdad que esta historia pues a mí me encanta y me llega al corazoncito, así que tengo muchas ganas de terminarla y ver cómo es el final en el libro. Y como me queda muy poquito, tenía ganas de leerlo con tranquilidad y sin ninguna película de fondo. Bueno, pues son las 13:25, me quedan 5 minutitos para empezar el turno. Quería aprovechar para decir que me he terminado El Castillo Ambulante y ahora mismo tengo como una sensación en mi interior como, no sé, creo que es muy difícil de explicar lo que hace sentir un libro de cozy fantasy a una persona que no le gusta el cozy fantasy o que no está acostumbrada a leer cozy fantasy o que no conecta con el género, porque por lo que he visto es que o las personas o conectas un montón con el cozy fantasy o te parecen historias súper aburridas de donde no pasa nada. Pero no sé, es que a mí las historias como El Castillo Ambulante me hacen sentir súper arropada, no sé, me hacen sentir como que estoy en un lugar seguro. Son historias normalmente súper entrañables. La historia del Castillo Ambulante aparte, la versión animada, o sea, la película de Miyazaki es increíble. No sé si podría decir que incluso superior al libro. No sé, es que son una serie de circunstancias de una historia que es tan sencilla, o sea, que la puede leer un niño de 10, 12 años, porque es un libro muy sencillo, pero cuando tú lo lees y lo lees de verdad o lo lees varias veces y vas viendo las capas de los personajes, no sé, es que es maravilloso. De verdad que es que no, o sea, es que simplemente lo adoro, no puedo decir nada más y no estoy siendo nada objetiva y nada intelectual ni nada, pero es que creo que es algo que conecta más como con la emoción que en sí que sea un libro objetivamente perfecto.
pero desde luego la atmósfera de Fairy Tail con los personajes tan entrañables que se crean en este tipo de historias, sobre todo en el castillo ambulante, es que es sobrecogedor. No sé, es que de verdad yo no sé cómo explicaros lo que me hace sentir una anciana llamada Sophie, un mago llamado Howl y la bruja del páramo, o sea, y Calcifer, o sea, es que ¿cómo os explico yo que estos personajes a mí me dan ganas de llorar? Pues no lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Tengo que intentar desgranar por qué a mí me afectan tanto el cozy fantasy, porque es que es una cosa, es una locura. Y bueno, voy ya con cafelito y a estudiar. Son las 5 y solo me quería pasar por aquí porque es que llevo tremendo empane esta tarde. No sé si es porque esta noche me tenía un sueño así un poco interrumpido, podríamos decir, porque justo mi ventana da como un sitio que ahora en septiembre y tal empieza a haber gente de fiesta. Entonces, como duermo con la ventana abierta, me han despertado fatalísimo. Me he despertado a la 1 y a las 2 de la mañana con la gente. Entonces, no sé si es que estoy más cansada por eso de lo normal, o también que como hoy estoy empezando a aumentar horas de estudio, pues creo que me está también pasando factura. Y bueno, me quedan, llevo 6 horas y media más o menos de estudio, a lo mejor 6:20, no sé. Me toca poner otro pomodoro de 1 hora. Esta tarde estoy haciendo pomodoros de hora, 10 minutos de descanso, hora, 10 minutos de descanso. Y estoy reventada, señores, estoy reventadísima. Pero bueno, a seguir. Hola. Son las 7:30, no, 8:25. Acabo de terminar de hacer un simulacro. Ahora mismo estoy haciendo todos los domingos simulacros de 100 preguntas, que son las preguntas que tiene de tipo T el examen de tipo T de mi oposición. Y bueno, me ha salido regular, la verdad. Estoy bastante agobiada con el tipo test porque al final creo que me cuesta incluso más que el caso práctico, no sé por qué. Y mira que puede parecer, al principio me parecía mucho más difícil el caso práctico, pero ahora el tipo test es que te puede salir por cualquier parte. Entonces lo estoy practicando muchísimo, todos los días practico preguntas tipo test y todos los domingos hago 100 preguntas. Y bueno, lo hago a última hora del domingo porque como me quedo tan cansada después de hacer el test, después de que no tengo ganas de estudiar, y ahora lo que voy a hacer es aprovechar 20 minutitos así ya un poco más relajada, me pondré música o algo, y quiero actualizar un poco una parte del temario que la tengo que actualizar porque subieron el otro día la actualización. Y eso básicamente, estoy un poco agobiada, pero tampoco mucho, porque ahora mismo los simulacros no me están saliendo del todo bien, pero tengo en cuenta también que hay varios bloques del principio que son los bloques que más salen en el tipo test y que hace mucho tiempo que no los veo, entonces los tengo así un poco olvidados. Pero bueno, todo sea con calma, con paciencia, hacer lo que me toca hacer cada día y a ver si vamos mejorando cada domingo. Buenos días, estamos a lunes, son las 7:10 y estamos rumbo al gym. Quería aprovechar un poco para, ya que tengo 10 minutos, son las 8:20 y me quiero poner a las 8:30 a estudiar, resolver algunas dudas que creo que surgen en torno mucho al deporte, oposición, cómo compaginarlo, horarios, etc. Creo que cuando vas a opositar y te vas a dedicar a tiempo completo a opositar, y sobre todo en oposiciones que requieren como mucho tiempo,
Hacer deporte se convierte en un mandato imperativo, diría, porque al final estás muchísimo tiempo en tu casa metido estudiando, reduces muchísimo tu paso diario, tu actividad diaria, eres una persona completamente sedentaria. Y al menos para mí hacer deporte se convierte en ese momento del día en el que me activo, en el que libero, en el que me desprendo un poco de toda la ansiedad que rodea la oposición, y para mí es algo de vital importancia. A mí, por ejemplo, me sirve el hacer deporte a primera hora de la mañana porque empiezo el día haciendo algo que me gusta, algo que no es directamente el estudio, empiezo como activándome, porque muchas veces los días que no hago deporte por la mañana y me pongo directamente a estudiar, es como que pasa media hora del desayuno y me pongo a estudiar, es como que estoy un poco dormida y se me hace como muy aburrido el estudio. Entonces yo he notado que en mi caso particular a mí me viene bien hacer deporte la primera cosa que hago por la mañana, pero porque yo soy, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a irse a la cama muy temprano, no me cuesta para nada madrugar, entonces son una serie de condicionantes que me hace fácil, que ya llevaba previamente esto, y a mí se me hace fácil madrugar, ir temprano a hacer deporte, y es como que lo llevo haciendo mucho tiempo. Y es como, no sé, que a mí me viene bien, pero puede ser que para otra persona lo idílico sea estudiar a primera hora de la mañana, irse a hacer deporte en el descanso de mediodía o irse a hacer deporte a las 8 de la tarde, no sé, cada uno es un mundo. Porque al final, cuando tú haces deporte, a lo mejor es 1 hora y media, o por ejemplo mi entrenamiento ha sido 1 hora, pero entre que te duchas, paz, no sé qué, se te va 1 hora y media, que es 1 hora y media que no estás estudiando. Y la verdad es que con el tema de la convocatoria, el examen, etcétera, me estaba agobiando un poco y estuve hablando con mi pareja, etcétera, y yo no sabía, también se lo comenté a mi psicóloga, y yo no sabía si debía quitarme el deporte justo antes de hacer el examen, pero es que yo entiendo que hay gente que os va a vender los planes estos de estudiar 14 horas antes de tu examen, la rutina que me hizo aprobar mi oposición. Pero yo creo que cada uno también tiene que un poco ver sus límites, un poco conocerse a sí mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona de base muy ansiosa y por ejemplo, yo sé que si me meto un mes o 1 mes y medio de estudiar 14 horas, yo llego al día del examen y me da un ataque de pánico o algo y yo peto. Entonces, yo en mi caso particular, cada uno es un mundo, como digo, y cada oposición también, porque a lo mejor no es lo mismo la oposición que estoy haciendo yo, que es gestión del Estado, a otra posición tipo judicatura, y yo eso también soy consciente. Entonces, yo en mi caso prefiero sacrificar horas de estudio e ir mentalmente mejor preparada al examen, con más confianza, más tranquila, más liberada de estrés y ansiedad, con mi deporte, a ir súper agobiada, súper acelerada por quitarme todo y meterme 14 horas de estudio diarias. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, en este blog os voy a enseñar una rutina, más o menos creo que van a ser unas 9 horas y media, porque mi objetivo es un poco alcanzar 10 horas, pero no creo que llegue esta semana, porque quiero ir como un poco paulatinamente, que eso es también otra de las cosas, que yo estaba haciendo 8 horas durante mi preparación, 6 algunos días, 8, pero lo normal 8, y ahora es como que estoy incrementando el ritmo progresivamente, que esa es una de las cosas más importantes. Ayer, por ejemplo, hice 9 porque también era domingo, etcétera, y hoy mi objetivo sí es hacer 9 horas y media. Así que vamos allá. Ahora son las 2, he comido ya y todo, pero tenía muchas ganas de hacer un poquito de journal del libro que me terminé ayer, del Castillo Ambulante, así que quiero que me acompañéis un poco en este proceso creativo de hacer una mini reseña en mi book journal, en mi reading journal.
ahora son las 3 o así y he estado leyendo un poquito de Edgar Allan Poe, que este es un libro que lleva una antología de un montón de cuentos, relatos de Edgar Allan Poe. También lleva como varios poemas suyos y lo empecé el año pasado, pero lo dejé a mitad y me apetecía bastante retomar la lectura de alguno de sus relatos, porque es un libro un poco para ir leyéndolo poco a poco, porque al final pues son historias independientes, son cuentos independientes, pero el año pasado empecé a leerlo y me gustaron algunos de los relatos. Es verdad que algún relato es más interesante que otro, porque al final son muchos relatos diferentes y pues no todos son súper interesantes. Y hoy me he leído uno que ha sido bastante cortito. Me ha gustado como el eje final, podríamos decir, el eje sobre el que se basa la historia, pero como el desarrollo para el final. No sé, es que estamos hablando de una historia de 15 páginas. Entonces también me gusta un poco leer a Edgar Allan Poe y sus cuentos, porque me parece como una forma muy curiosa de crear una historia que sea entretenida, que cambie, que tenga como un pequeño plot twist a veces, o un pequeño secreto, un pequeño misterio en muy pocas páginas. Entonces, no sé, es como que me explota un poco la mente la capacidad que tiene de hacerlo. Y no sé, pues simplemente me apetecía leerlo. Y ahora, voy a leer un poquito de El Vals de la Bruja, que es mi lectura actual. La empecé ayer por la noche, antes de irme a dormir. Y eso, y ya después no sé si cerraré un poquito los ojos, porque a las 3:30 toca estudio. Buenos días, estamos a martes, son las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy toca salir a correr, me tocan series y bueno, pues ya estoy vestida, voy justo a salir ahora mismo y let's go. Hola, me he duchado ya y todo y son las 8 menos cuarto. Voy a aprovechar y los días que salgo a correr me tomo como el segundo desayuno almuerzo, no sé cómo denominarlo, justo después de correr, para que no me dé como el bajón. Así que vamos a prepararlo. Me tomo un yogur con un poco de granola casera y normalmente le echo medio plátano. Hola, son las 3 de la tarde, ya he hecho el turno de mañana, descansado, he comido, etc. Esta tarde me estoy poniendo un poquito antes porque he descansado a la 1 y me estoy poniendo ahora a las 3 porque hoy tengo intensivo, o sea, clase intensiva de la academia a las 4, entonces quiero empezar esta mañana el caso práctico que tenemos hoy, pero como es una materia que no la tengo esta semana para estudiar, así que me la he tenido que repasar así un poco en transversal, quería dedicar pues 50 minutos antes de la clase a terminar y hacer caso práctico y ya conectarme a las 4 a clase. Así que let's go. Son las 4 menos 10, he terminado hace un ratillo del caso práctico y como tengo unos 9 minutos, ahora mismo 8, antes de que termine la clase, o sea, que empiece la clase, quería aprovechar porque últimamente estoy teniendo como un montón de ideas para el canal de YouTube. No sé si se debe a que no me relaciono casi con personas últimamente, o sea, lo que es entre semana no tengo mucho contacto social. Entonces yo soy una persona que necesita expresar mis ideas y necesita como hablar de temas, etcétera. Entonces cuando se corta como esa capacidad de comunicarme con otras personas es cuando más ideas se me ocurren, porque conversaciones que tendría como con amigos o con mi pareja o lo que sea, se me ocurren hacerla en plan tipo más ensayístico, tipo vídeo YouTube. Así que tengo como un montón de ideas aquí apuntadas y voy a utilizar estos 8 minutos que me ha regalado el día de hoy antes de la clase para un poco desarrollar alguna de estas ideas que tengo en mente.
Son las 8:30, hoy voy un poquito más tarde, pero bueno, hay los días de gym cuento con que voy a estudiar un poquito menos, que son, al final, en verdad son los miércoles y los miércoles sobre todo, porque son los días que tengo una rutina más larga, ¿sí? Y bueno, pero a ver, tampoco mucho. Quería aprovechar que me tengo que hacer el café para comentaros un poco cómo me quedé ayer, porque ayer por la noche leí El Vals de la Bruja. Lo que iba diciendo, estoy en un punto de la obra en la que creo que ya hemos pasado como un poco la introducción, más o menos. Estoy empezando ya a conocer la personalidad de los personajes, como que me hago un poco... ¿Sabes ese punto en el que ya te han dicho lo suficiente de los personajes como para tú hacerte un poco el arquetipo de qué tipo de persona es, como de la personalidad? Pues en ese punto estoy. Y me hace mucha gracia porque no sé si me estoy paranoiando, pero a pesar de que llevo poco, llevo a lo mejor 120 páginas, creo que he descubierto lo que significa el título de El Vals de la Bruja. Entonces no sé si mis suposiciones sobre lo que significa el título supone asimismo un spoiler, porque claro, ha sido un poco suposición mía decir esto significa esto, pero en verdad no está basado sobre hechos que ya hayan ocurrido en la obra, sino que más bien sobre una especie de paranoia que he intentado hilar una cosa con otra. Como comprenderéis, no os voy a decir lo que es porque a mí no me gusta que me hagan spoiler. Vale, me cambié de ubicación porque justo ha entrado mi hermano a la cocina. Y como iba diciendo, estoy en un punto en el que más o menos estoy empezando a comprender lo que es el libro, a hacer mis propias hipótesis. Y de momento estoy como muy intrigada. De hecho, para mí es raro que en un libro que, por ejemplo, que me dio por la noche, me pase la sensación esta de pues querer seguir leyendo por la noche, porque yo tengo como mis rutinas de sueño y tal. Pero este libro se me está haciendo realmente complicado el dejar de leer, que aún así lo hago porque tengo que hacerlo, pero de verdad estoy como totalmente metida en la historia en este momento y tengo muchísimas ganas de leer. Bueno, pues acabo de terminar de leerme un relato de Edgar Allan Poe justo ahora. ¿Cómo se llama? La barricada de Amontillado. La barrica de Amontillado, perdón. Este relato la verdad es que ha sido muy cortito, no ha sido de mis preferidos, pero me apetecía compartir con vosotros una cosa que me he ido dando cuenta de lo que llevo leído de Edgar Allan Poe. Creo que al final es conocido como el maestro del relato corto, o es uno de los autores como de más prestigio dentro del relato corto. Yo creo que aparte de la gran compilación de relatos cortos que tiene, es porque al final, no sé si es mi impresión, pero creo, y como persona que alguna vez ha intentado hacer un relato corto y escribirlo, creo que se suele pensar que escribir un relato corto es como mucho más fácil, que en ciertos sentidos sí, y ahora lo explicaré un poco más detenidamente, pero al mismo tiempo creo que escribir un relato corto en sí es algo bastante difícil. O sea, hay muchas formas distintas de escribir un relato corto. Creo que todos hemos alguna vez escrito algún relato corto, a lo mejor pues para alguna tarea del colegio y cosas así. Yo también he tenido que escribirlas, y es verdad que este tipo de relato cortos pues al final pues son más fáciles, o incluso un relato corto o una como pequeña narración que no sea tanto relato de narrativa como podemos encontrar aquí, que es de misterio, terror, policíaco, sino a lo mejor más como una especie de escrito donde pues una persona expresa un poco su opinión o un poco como sus pensamientos sobre una cosa. Pero es que eso tampoco para mí es un relato. Entonces
creo que lo que es un relato corto de este estilo, que está ambientado aparte en el misterio, el género así más policíaco, del terror, creo que es muy difícil conseguir hacerlo como bien y ejecutarlo como él lo ejecuta, porque al final tienes como en un número muy pequeño de palabras, que a lo mejor estamos hablando de el relato que me acabo de leer eran 15 páginas. Tienes que presentar a los personajes de una forma rápida, que tú más o menos con esa presentación de los personajes de forma implícita el lector entienda un poco la forma que tiene de ser el personaje, y más cuando estamos hablando de como de historias así más de terror y tal, que al final la forma en la que son los personajes es bastante importante para que a ti te transmitan como ese miedo o no. Y después conseguir que después de esa presentación del hecho de los personajes, etcétera, que haya un pequeño punto de inflexión, una pequeña sutura, algo que nos mantenga en vilo, algo que tenga que pasar, y después resolverlo. Y eso lo tenemos que hacer de una forma coherente, a lo mejor en lo que digo, 15, 20 páginas, hay algunos que son un poco más extensos, pero creo que es muy complicado realmente hacerlo bien, porque al final hablo un poco de mi impresión con este libro. Tú tienes que como utilizar, o Edgar Allan Poe a mí me da la sensación de que utiliza un lenguaje o unas palabras en específico para referirse a los hechos, para describir las cosas, sus colores, sus sombras, la forma que tiene una persona de hablar o de tartamudear o incluso de reírse. Es como que todo se describe como en una atmósfera o de una forma determinada para tú tener como esa sensación de terror o de miedo desde el principio. Y en fin, que es que me está gustando mucho. Seguramente creo que hacer un vídeo de Edgar Allan Poe en plan un poco más extenso, hablando en general de las cosas que he aprendido con todo este libro, no sé, puede ser interesante, no sé qué pensáis, porque es como que me estoy dando cuenta un montón de cosas que antes había pasado por alto de lo que es el relato corto, porque al final es un formato que no estoy tan acostumbrada a leer. Entonces, no sé, me lo estoy pasando muy bien dentro de lo que cabe, porque al final son historias un poco tenebrosas que dan un poco de miedo, y quiero seguir leyendo durante estos días y poder contaros más cositas. Son las 3:30, me he hecho ya el café y me voy a poner a estudiar. He estado leyendo un rato también el Vals de la Bruja, que no me salía el nombre, y he de decir que de momento me está gustando muchísimo el libro, y entre otras cosas me está gustando mucho porque es como un tipo de bruja, todo el sistema de brujas, el sistema mágico es un sistema diferente a lo mejor a la visión más como americanizada que tenemos de una bruja piruja con una verruga y una escoba. Y todo esto también me ha recordado un poco a un libro que quiero leerme, del que estuve en una presentación, que se llama Una breve historia de la España de las brujas o algo así, no sé, os pondré después cuando edite la imagen aquí del libro. Y una de las cosas que decían los autores era precisamente esto, el que nosotros, como por ejemplo españoles, muchas veces hemos tendido a la representación de las brujas como a esa visión más americana, por decirlo de alguna forma, o incluso no solo americana, pero a lo mejor también la bruja más anglosajona en general. Cuando nosotros aquí, por ejemplo en España, tenemos como nuestro propio folclore de cómo eran las brujas aquí, a pesar de que se supone que no soy muy entendida en el tema, y por eso me quiero leer el libro, porque quiero investigar más. En España no había como tantas brujas, pero sí que existía esta figura, lo que pasa que es como un poco diferente a lo que estamos como un poco acostumbrados, o a la figura de bruja que hay en el imaginario colectivo. Pues no sé, pues en general me está gustando mucho por esto mismo que os digo, porque al final creo que el sistema de brujas que ha creado Belén Martínez en este libro difiere un poco a lo mejor de lo que nos suele venir a la mente.
Y ahora mismo aparte llevo 200 páginas, una cosa así, y es que estoy completamente dentro de la historia por esa ambientación victoriana, por los personajes, aparte también la historia tiene un poco de romance, entonces ahora mismo estoy en un punto en el que no puedo dejar de leer. Pero bueno, esto es un poco la actualización del Vals de la Bruja y ahora me toca ponerme a estudiar. Son las 7, quiero estudiar todavía un poquito más. Pero es que hoy estoy teniendo un día malo. O sea, hay días que simplemente la concentración, como que las cosas no fluyen, no fluyes, tú no fluyes. También una de las cosas que yo creo que más me cuesta a mí controlar con el tema de la oposición es cuando como que pasan otras cosas paralelas en mi vida y no puedo estar solo centrada en la oposición, entonces crear como esa especie de burbuja de la vida real cuando tienes que estudiar, creo que es lo más difícil, porque hay veces, o sea, requiere como mucha concentración y requiere también como una capacidad de como mindfulness, ¿sabes? De estar en el momento presente, de ahora si tengo un pomodoro de 1 hora y media, estar 1 hora y media pensando en lo que estoy estudiando, memorizando, etcétera, y no dejar que como que te entren esos pensamientos intrusivos. Y eso es algo, o sea, con lo que siempre yo he tenido un poco de problema al estudiar, en plan cuando pasaban cosas, y creo que es lo peor de al final de opositar, porque al final pasa mucho tiempo, ¿no? En mi caso es una oposición corta porque eso no llevo ni un año, pero que a lo largo de un año pues pasan muchas cosas en tu vida y la gente ya está opositando 4 años, etcétera, pues imagínate si pasan cosas. Entonces eso, estoy intentando pues entrenar mi capacidad de seguir estudiando a pesar de que mi concentración hoy no está acompañando para nada. También creo que hay que ser inteligente y hoy voy a cortar a las 7:30 en vez de a las 8 porque tampoco estoy rindiendo del todo, no estoy memorizando bien, entonces creo que me va a convenir mejor, o sea, me conviene más terminar a las 7:30, tener hoy un descanso un poco más largo, teniendo en cuenta que mañana tengo preparadora y tengo como una especie de, siempre todos los días de preparadora tengo una especie de simulacro del práctico, pero como simulacro en versión corta. Entonces como que quiero ir descansada, quiero ir como con la mente fría y mañana poder repasar todo mejor. Y bueno, eso es todo por esta tarde. Voy a hacer mi último pomodoro de una media horita y desearme suerte. No tengo nada que decir, salvo 9:30 de la noche. Me voy a dormir, pero antes me he puesto la mascarilla con olor a otoño para tener como una experiencia completa, cuidarme un poco y mimarme un poco, que me lo merezco. Hola, estamos ya a jueves, son ahora mismo las 7:12 y me voy a poner a estudiar ya. Hoy tenía planificado salir a correr, pero estoy teniendo últimamente unos problemas de salud que se me están repitiendo en el tiempo. O sea, no es nada grave, pero sí que es verdad que cuando me vienen prefiero no salir a correr por la forma en la que pueda afectar o empeorar la situación. Entonces hoy he decidido no salir a correr y aprovechar un poquito más la mañana, ya que a las 9:30 tengo psicóloga y entre que voy a las 9 tendré que salir, etcétera, pues al final voy a perder bastante la mañana. Así que bueno, dentro de lo que cabe, sí que es verdad que me pierdo mi entrenamiento, pero al menos puedo aprovechar un poco más la mañana de hoy, que iba a perder varias horas. Y bueno, eso es todo. Me pongo ya a estudiar y nos vemos luego. Bueno, son las 11:30, bueno, menos cuarto ya. Me iba a poner a las 12:30, pero se me ha hecho un poco tarde. La verdad es que me ha venido muy bien mi cita con la psicóloga hoy, porque llevaba unos días un poco, días, llevaba ya un mes, creo que un poco cargada además. Entonces me ha venido bien para desestresarme, a pesar de que los días que tengo preparadora siempre son como días
en los que estoy más nerviosa, más irritable, porque me pongo muy nerviosa en la clase con la preparadora, porque no sé, al final pues te preguntan cosas, pones un poco, al final es como el día que pones a prueba el conocimiento que has o lo que has estudiado durante toda la semana, entonces me pongo bastante nerviosa. Y bueno, me ha venido bien al final tener como este momento de la mañana de desconexión, aparte de que como he estado estudiando desde bien temprano, al final, no sé, todo más homogéneo. Y también como mi psicóloga está cerca de un Pepco, me he pasado por el Pepco porque quería ver tazas de otoño y me he comprado esta preciosidad. O sea, adorando. Después en el descanso, si tengo tiempo, os enseño otras cosas que me he comprado de otoño y que también quiero decorar un poco. Y bueno, ahora simplemente voy a estudiar. Bueno, más que estudiar, lo que me toca ahora es de un test que he hecho esta mañana, porque normalmente en los días que tengo clase con la preparadora lo que hago es hacer 50 preguntas, que es la mitad de lo que tiene mi examen tipo test de la oposición, hacer 50 preguntas de los temas que llevo para esa semana. Y entonces, una vez que ya lo he hecho, que lo he hecho esta mañana, las preguntas que he fallado las voy buscando si están en el temario y las subrayo. A lo mejor, por ejemplo, muchas veces subrayo el dato específico en el que me he equivocado con este o los redondeo y etcétera. Y en el caso en el que directamente sea algo que a lo mejor yo no me he estudiado porque no me he mirado ese artículo específico, o lo paso muy transversal, o directamente tampoco está en el temario, porque yo estudio más de temario que la legislación, me miro artículos puntuales pero no me la miro entera, voy a la legislación y voy subrayando aquellas cosas que me van apareciendo en los tipos test y los voy marcando como cosas caíbles en el examen. Como consejo de personas que quieran empezar a opositar, yo al final llevo muy poco tiempo, no llevo tanto tiempo opositando, llevo menos de un año, pero sí que me he dado cuenta que para el tipo test en este tipo de oposiciones al final es como muy difícil realmente, a no ser que lleves ya mucho tiempo estudiándote un temario, llevar todo, o sea, todo al dedillo como para el tipo test. Entonces tú al final, por ejemplo, en el temario que te da la academia o el preparador o lo que sea, te hacen un resumen de lo que creen que es más importante o aquellas cosas que sean más probables que caigan en un tipo test o en el examen práctico, pero realmente las posibilidades de lo que te puedan preguntar es infinito y al final tú tienes que ser consciente de que el tema es un resumen del conocimiento general. Entonces a mí el ir haciendo tipo test diariamente y cada ciertos días hacer tipo test más largos de 50 preguntas y todos los domingos de 100 preguntas es algo que me está ayudando mucho a la hora de prepararme el tipo test, porque al final cuando haces más y más tipo test te salen muchas preguntas que tú como tal no te las has estudiado en tu temario, etcétera, pero que ya simplemente de verlas muchas repetidas en el tipo test tú puedes hacerte una idea de que eso es algo preguntable y que es algo importante y simplemente de hacerlo en el tipo test se te va quedando. Bueno, después de este mini consejito de Marisa, me meto a ir revisando las preguntas que he fallado esta mañana. Bueno, son las 6 menos 5. Estoy ahora mismo esperando ya a que se conecte, o sea, que me envíen en el caso para hacer con la preparadora. Esta tarde ha sido regular de estudio. Yo estoy ya, esta semana estos últimos días como que me atraso un poco. Y bueno, tengo ganas de hacer el caso práctico, tener clase y poder descansar un día porque estoy como muy saturada y lo necesito. Así que nada, esta tarde no voy a grabar mucho porque cuando entro en clase pues ya no grabo y bueno, supongo que ya nos veremos mañana.